esta noche compartiendo la palabra que nos va a bendecir a usted y pues a mí también. Les invito, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo. Si me acompañan, por favor. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien nos da, Señor, el ánimo, la fortaleza, Señor, la seguridad, Señor. Señor, por confiar en tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos, Señor, en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo, y diga conmigo, Espíritu Santo, revélame tu palabra, la palabra que da vida, la palabra que quita todo temor, la palabra que da fortaleza. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, pues en esta noche quiero compartirles unas escrituras que pues la palabra nos muestra que caminar con Dios es una seguridad, ¿verdad? Desde el momento en el cual nos acercamos a Dios y empezamos a dar nuestros pasos en este caminar, ha sido de mucha bendición. ¿Cuántos pueden decir? Es cierto, la bendición de Dios se ha derramado sobre mi vida. Y muchas veces no nos damos cuenta cómo se derrama la bendición. Pero nada más volteamos un poco atrás en el tiempo en el cual conocimos al Señor y nos damos cuenta que Dios nos ha bendecido abundantemente. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por la bendición que Dios nos ha dado? Nuestro Dios es poderoso, pero ¿cómo hemos caminado con Él últimamente? En estos días, nada más si usted se da cuenta, estamos por finalizar el 2018 y hemos tenido situaciones complejas, hemos tenido también victorias, pero pues independientemente de todo eso, de lo que estemos pasando, vamos caminando hacia una meta, y esta meta es una cita divina. ¿Cuántos pueden decir que tenemos una cita divina? Y saben, esa cita divina es presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Todos sabemos que un día nos vamos a presentar delante de Dios, y todos, absolutamente todos los que estamos acá, todos nos vamos a presentar delante del Señor. Acompáñenme a Romanos 14, por favor. Esta escritura, todas esas escrituras que vamos a ver nos van a animar y nos van a fortalecer nos van a fortalecer en nuestro caminar con Dios. Romanos capítulo 14 y versículo 10. En la segunda parte dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. A ver, diga conmigo, todos compareceremos. Está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esta escritura nos muestra que tenemos un tiempo en el cual vamos a estar en la presencia del Señor, entregando cuentas, así como dice la palabra. Y miren nada más también, en Apocalipsis 20, versículo 13, también nos muestra este libro de que tenemos una cita divina. Apocalipsis 20, en el versículo 13, dice lo siguiente también. Desde el 11 quiero que usted vea también que hay una revelación que nos muestra la palabra, donde Juan estuvo viendo esta imagen, y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron
la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el 13, vea lo que dice: y el mar entregó a los muertos que había en él. Aquí nos damos cuenta que todos vamos a estar entregando cuentas delante del Señor. Tenemos una cita divina. Diga conmigo: tengo una cita divina y voy a entregar cuentas. Así es que, pues esta es una realidad que debemos tener presentes, porque pues gracias a Dios porque Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, porque nos ha dado victorias, pero debemos cuidar nuestro caminar en esta vida hasta llegar a la presencia de Dios. Es tan importante. Aquí dice que hasta aquellos que murieron en el mar también van a dar cuentas, ¿verdad? Así es que si usted estaba pensando, pues yo me voy a aventar y que me coma una ballena y no voy a dar cuentas, pues no, se equivoca, va a dar cuentas también, ¿verdad? Todos vamos a dar cuentas. Así es que tenemos una cita divina, y esto va a ser en el juicio ante el gran trono blanco. Pero mire, gracias a Dios, porque pues vamos a llegar a esa cita divina, y gracias a Dios porque hemos conocido al Señor Jesucristo. Y este hecho tan maravilloso, tan precioso, un regalo de parte de Dios, ¿sí? Ha sido una bendición a nuestras vidas, porque no vamos a ir solos a esa cita divina. Nuestro amado Padre Celestial envió a su Hijo, al Señor Jesucristo. Nuestro amado novio celestial nos va a llevar de la mano para presentarnos delante del Señor, y nos va a mostrar el camino para estar completamente seguros de que vamos a ir a la presencia del Señor, y tenemos ese privilegio de vivir eternamente glorificando al Señor. ¿Cuántos creen esto? Porque lo dice la palabra. También dice, quiero que vea esto, para llevarnos a Dios en un camino correcto, el Señor Jesucristo nos ha dejado su palabra. Acompáñenme por favor a Juan, el Evangelio según San Juan. Aquí nos muestra esta escritura. Todas estas escrituras nos muestran y nos animan a seguir el camino de Dios, a estar preparado, a que en todo tiempo estemos conscientes de que tenemos un caminar, y este es un caminar hacia la presencia de Dios. Juan 14, por favor, Juan 14 y versículos del 1 al 6. Yo quiero leer estos 6 versículos porque la palabra de Dios tiene que revelarnos algo. Yo le pido de favor que usted atento. A ver, vamos a ver, ¿todos tienen Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Ok, y el que no tenga Biblia, por favor, acérquese ahí. No se me quede sin leer la palabra, porque yo sé que en el momento de estar leyendo la palabra va a saltar a sus ojos y algo le va a revelar Dios. Dice la palabra aquí: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? La palabra de Dios aquí dice: creed también en mí. ¿En quién? En Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque lo está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora dice: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. Lo que acabamos de cantar, lo que vimos aquí en la pantalla y lo estuvimos cantando, que el Señor va a regresar. Dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice adelantito? A ver, en voz alta. ¿Usted lo cree que va a estar allá? Pues dele gracias a Dios, porque esta es una confianza de nosotros en su palabra. Dele un fuerte aplauso. Si se está durmiendo, con el aplauso despierta. Ok. Dice: vosotros también estéis, dice el Señor Jesucristo,
¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y qué dice adelantito? ¿Ustedes ya saben el camino? ¿Sí? ¿Quién es el camino? Bueno, pero miren lo que pasó aquí con Tomás. Le dijo: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, aquí ya le dio la respuesta, y muchos de nosotros sabemos que Jesús es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino ¿por quién? ¿Sino por quién? Por Cristo. Solamente por Cristo. Vamos a seguir el verdadero camino para llegar al Padre, para no extraviarnos. Nos damos cuenta que el Señor Jesucristo vino a esta tierra y nos dejó su ejemplo, nos dejó su palabra. Y ahora es como si nos llevara de la mano, así como vimos la primera imagen del inicio de la prédica. Así nos va a llevar el Señor Jesucristo, y nos lleva en esta vida a través de su palabra. Y es con la finalidad de que no nos extraviemos, o que no nos distraigamos, de que algo nos llame la atención y perdamos la dirección del camino. De esta manera el Señor Jesucristo nos guía en medio de este mundo, porque el mundo es tremendo. El mundo en el cual vivimos es tremendo. Nos podemos distraer muy fácilmente, muy fácilmente. Usted puede decir: pues yo ya recibí al Señor. Sí, está muy bien, pero necesitamos caminar con Dios en toda nuestra vida para no extraviarnos. Si obedecemos la palabra de Dios, si la ponemos en práctica, vamos a caminar con Dios, vamos a estar completamente seguros de que nuestro caminar es seguro, y no vamos a tropezar. Pero sí es necesario que le preguntemos constantemente al Señor: ¿cómo estoy caminando, Señor, en esta vida? ¿Cómo estoy caminando en mi vida diaria? ¿Lo hago contigo, Señor, o camino solo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo está usted haciendo? Yo creo que esa respuesta solamente la sabe usted y Dios. Mire, nosotros escogemos el camino a caminar. Vamos a Jeremías, por favor. En esta palabra, la palabra del Señor, Jeremías 21. ¿Ya la tiene ahí? ¿Ya encontró Jeremías 21, 8 y 9? Bueno, aquí se trata, el 21 nos habla de una confrontación con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ya veía a los enemigos que ya venían, ya estaban temerosos, y entonces, cuando ya tenían la bronca encima, claman al Señor. Claman al Señor, y el Señor dice: pues ¿sabes qué? Pues te desviaste, todo esto, pues inclusive es el pueblo que te va a corregir. Y los enemigos llegaron, y por más que clamaron al Señor, pues sufrieron las consecuencias de no seguir a Dios. Después, el versículo 7 del capítulo 21 de Jeremías dice: después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre de la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendré compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Eso es lo que puso el Señor a este pueblo que se apartó del buen camino. Y ellos escogieron camino de vida, tuvieron que irse a Babilonia, al exilio. Y los que se quedaron ahí murieron, porque fue la palabra del Señor. En Babilonia no fue fácil, sufrieron las consecuencias. Y pues los que obedecieron, pues ni hablar, sufrieron las consecuencias, pero tuvieron vida. Y los que se quedaron, murieron.
La palabra del Señor nos muestra que es una realidad. Y todo lo que estamos leyendo acá, todo lo que nos muestra la palabra de Dios, para nosotros se va a cumplir. Todo absolutamente. Por eso, caminar con el Señor, escuchando su palabra y obedeciéndola, es de bendición a nuestras vidas. Acompáñame a Jeremías, a Isaías, por favor. Isaías, en el capítulo 2 y versículo 3, nos dice: vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Nos muestra esta palabra, nos muestra esta escritura, que la palabra nos muestra aquí ya la bendición que viene de Sión, la bendición que viene de Jerusalén. El Señor Jesucristo ahí habló, ahí pronunció la palabra, y ese es el camino que nosotros debemos seguir, sus palabras, porque sus palabras nos enseñan cómo caminar adecuadamente en esta vida. También vemos que si caminamos con Dios, si nos aferramos de Dios, el mundo no puede vencernos, porque el mundo es insistente. El mundo a cada momento te presenta cosas que te quieren distraer del camino verdadero. Pero si tú, en medio de esta situación, si las situaciones que tú estés pasando, porque Dios conoce la angustia del ser humano. El Señor conoce los temores, todo lo que está pasando en este mundo. Esto a raíz de que el hombre desobedeció en un principio, y desobedeció al Señor y sufrió las consecuencias, y posteriormente el Señor pues lleva a cabo un plan de salvación, un plan de libertad, un plan en el cual pues el hombre desde luego que paga las consecuencias por su desobediencia, pero el plan de Dios es para bendición, es para libertad, es para darnos una oportunidad de restablecer nuestra comunión con Dios. Ahora, yo puedo ver la misericordia tan grande que Dios tiene para nosotros, cómo Dios nos rescató de donde andábamos, de donde estábamos perdidos. El Señor, por su misericordia tan grande, viene y nos rescata. Y algo que me llamó mucho la atención fue una escritura que leí en el Salmo 136, si me acompañan. No lo voy a leer todo, pero es una bendición este salmo para cada uno de nosotros, porque nos damos cuenta cómo el Señor, en su infinito poder, se interesa en nosotros. Dice acá el Salmo 136, todo este salmo, después de mencionar quién es el Señor, da como una respuesta: porque su misericordia es grande, porque para siempre es su misericordia. Y aquí dice el versículo 1 del Salmo 136, dice: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos pueden decir: para siempre es la misericordia de nuestro Dios? Dice el versículo 4, el único que hace grandes maravillas. El 5, el que hizo los cielos, al que extendió la tierra sobre las aguas, el que hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Y también dice aquí en el versículo 10, el que hirió a Egipto. Ustedes saben que Egipto tenía cautivo al pueblo de Dios. Hirió a Egipto en mi vida. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque hirió a Egipto en tu vida y te rescató y te dio salvación y te dio libertad. El versículo 23, hay algo que también yo creo que cada uno de nosotros nos podemos decir gracias, Señor, gracias por fijarte en mí, Señor,
Dice el versículo 23, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque en tu abatimiento se acordó Dios de ti. Dice más adelante, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató, el versículo 24, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Así es nuestro Dios, nos rescata, nos da bendición, nos libra y también actualmente nos protege y nos da vida verdadera, vida abundante. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Y el Señor, así como lo leímos, Él creó el universo. Él nos rescató de nuestras angustias. Él nos trajo a libertad, a salvación. Y aparte de eso, el Señor ha dispuesto bendecirnos. Y dispuso bendecirnos. Dios nos concede gracia y misericordia, pero hay una condicionante: tenemos que arrepentirnos. Y muchas veces no, en el día y muchas veces en nuestra vida tenemos que arrepentirnos, porque no es cierto que muchas veces la regamos sin darnos cuenta. Entonces debemos pedirle perdón al Señor constantemente, continuamente. Perdónanos, Señor, porque, Señor, fallé, pequé, Señor, perdóname. Constantemente debemos nosotros reconocer que tenemos faltas y arrepentirnos. También nos dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para darnos vida verdadera. Y acompáñenme por favor a Isaías 61, esta profecía. Esta profecía que se escribió aproximadamente 700 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 1, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta escritura estaba mencionando la venida de nuestro Señor Jesucristo para darnos libertad, para darnos vida. Ahora, quiero que vayamos por favor a Lucas 4. Esta escritura fue mencionada, fue expresada para que hubiera salvación y esperanza para cada uno de nosotros. Lucas, por favor, vamos a Lucas capítulo 4 y versículo 18. Yo creo que esta escritura aquí nos muestra algo tremendo. Aquí el Señor Jesús ya está en esta tierra, ya está en Nazaret, y dice que a él se le dio el libro del profeta Isaías, la escritura que acabamos de leer. Se le dieron los rollos de esta escritura. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable o del favor del Señor. Y el 20, mire, el 20 dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Este versículo nos muestra que al enrollar el libro y regresarlo, o sea, fue para llamar la atención de todos, para decirles, miren, la palabra que estaba escrita se cumple. La palabra, toda la palabra se cumple. Y entregó, y yo creo que aquí ellos se quedaron, aparte de entregar el rollo, ellos se quedaron con los ojos bien abiertos porque dijeron, se está cumpliendo la profecía. Y aquí está el Señor Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura
delante de vosotros, como diciendo, todo lo que he dicho se va a cumplir. Así es que si vamos a dar cuentas un día, si vamos a presentarnos delante del Señor, es una realidad. ¿Y cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo me voy a presentar? Cristo vino a darnos salvación y esperanza y también protección. El Señor Jesús nos lleva por un camino seguro si nosotros ponemos en práctica su palabra, si obedecemos su palabra. Dice la palabra que pues ninguna de las palabras todas las palabras se van a cumplir. Y esta palabra de protección pues también se cumple para nosotros. La palabra es un escudo alrededor de nosotros. Dios nos guarda y nos protege en esta vida, como si fuera un escudo, y un escudo mucho mejor que un escudo antimisiles, porque los escudos antimisiles llegan a fallar, pero el escudo de la palabra no va a fallar. En Génesis 15:1 nos habla y nos dice: no temas, soy tu escudo y muy grande es nuestra recompensa. Hay un galardón para nosotros. Fíjate todavía de que tenemos la protección de la palabra. No le das gracias a Dios porque vienen recompensas cuando nosotros obedecemos la palabra. En Deuteronomio también hay 3, no sé si la tengan por ahí, habla de, mira lo que dice en esta versión, en la nueva versión internacional, dice: sonríele a la vida, Israel, pueblo de Dios, sonríele a la vida. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblarán ante ti. Sus espaldas te servirán de tapete. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Porque la palabra es verdad. Cuando la palabra tú la tomas y dices: este es mi escudo, la palabra de Dios es mi escudo, me va a proteger. Señor, yo voy a obedecer tu palabra, voy a ponerla en práctica, porque este es mi galardón. ¿Ok? También, para que te sigas animando, segunda de Samuel 22:3, también ahí la tenemos. Dice: me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. De verdad que desde que Dios abrió nuestros ojos para reconocerlo, desde ese momento hemos visto que pues muchas veces el Señor nos ha librado de tantos peligros, nos ha dado bendición, nos ha protegido, y muchas veces sin merecerlo, ¿verdad? Reconocemos que el camino de Dios es perfecto. El Señor nos ha dado su palabra. Segunda de Samuel 22, vamos a ver esta escritura. Segunda de Samuel, capítulo 22, y en el versículo 31 y 36 dice lo siguiente: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Yo creo que son palabras que nos animan y nos muestran que no estamos solos en esta vida, sino no estamos caminando solos. Tenemos el apoyo de Dios, tenemos la bendición de Dios. Ahora,
el Señor pues nos dio al Señor Jesucristo. Acompáñenme a Juan 16. Regresamos nuevamente a Juan 16 y aquí vemos esta escritura donde pues tenemos esa confianza de que nuestro amado novio celestial está dispuesto a llevarnos de la mano y para ir por el buen camino. Juan 16:33. Esta escritura dice, estas cosas, fíjate, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice adelantito? Paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si el Señor Jesús ha vencido al mundo, tenemos la seguridad de que también nosotros en el nombre del Señor Jesucristo venceremos toda tentación, venceremos toda distracción que el mundo nos pueda ofrecer. ¿Está usted conmigo? El Señor está animándonos en esta noche a que cada uno de nosotros tengamos ese deseo de buscarlo, de esforzarnos, de estar completamente seguros de que la palabra de Dios es realidad, que la palabra de Dios se va a cumplir. Tenemos que nosotros estar completamente dispuestos a dar pasos de fe, creyendo a la palabra, sin dudar, porque cuando dudamos, como dice la palabra, seremos como las ondas del mar, que van y vienen. Pero si no dudamos, tenemos la certeza y tenemos el privilegio de tener la protección de nuestro Dios. Poner en práctica la palabra de Dios es importante, específicamente en la adversidad, ¿verdad? Porque muchas veces sentimos la presión, sentimos que pues estamos alejados de Dios, pero muchas veces es porque estamos olvidando la palabra, porque no recordamos la palabra, porque no tenemos ese deseo de tener un tiempo de intimidad con Dios y saber que ahí en la intimidad el Señor viene y te revela su palabra. Cuando te revelas la palabra, cuando te muestra la palabra, por eso en un principio te dije, si no tienes Biblia, acércate con alguien, porque ahí mismo la misma palabra te va a hablar personalmente. Así es que en medio de cualquier situación compleja, difícil, pues usted refúgiese en la palabra, refúgiese en Dios, porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Dios no nos va a dejar en ningún momento. Dios está con nosotros, Dios nos lleva de la mano y el Señor Jesucristo nos guía por buen camino. Además también nos ha dado su Espíritu Santo. Por eso es que en un principio también oramos y le dijimos, Espíritu Santo, revélanos la palabra, revélanos la palabra. Ahora hemos recibido la gracia de parte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo está con usted, está conmigo. Cuando nosotros tenemos esa confianza en la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que le muestra hacia dónde dar los pasos. El Espíritu Santo es el que nos confirma cualquier plan que tengamos. El Espíritu Santo es el que nos consuela en los momentos de angustia. El Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra cuando tenemos temor, cuando no sabemos para dónde dirigir nuestros pasos. El Espíritu Santo nos previene y nos prevé cuando el mundo está por ahí, pues hasta cierto punto bombardeándonos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Le da gracias a Dios porque tenemos las herramientas que Dios nos ha dado. Solamente tenemos que disponer de esta bendición tan grande que nos protege de tantas adversidades, de tantas situaciones complejas. Y finalmente quiero leerles esta escritura, si me acompañan los chicos
El equipo de alabanza, por favor. Y vamos a Oseas, por favor. Dice el capítulo 14 del libro de Oseas, en el versículo 1, hay un clamor. Y dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El versículo 9 dice: ¿quién es sabio? Ahí está en la palabra también, en la pantalla, perdón. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Yo le pido de favor que se ponga de pie. Y esta escritura que nos muestra, que nos hace una pregunta: ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos. ¿Usted cree que los caminos del Señor son rectos? Sí, ¿verdad? Son rectos. Son rectos. Y los justos andarán por ellos. Dele gracias al Señor personalmente. Señor, me has hecho justo, Señor. Y dígale con sus propias palabras: gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu justicia, Señor, que ahora se opera en mi vida, transformándome, cambiándome. Pero, Señor, te doy gracias, Señor, porque tus caminos son un deleite, Padre. Porque tus caminos, Señor, me llevan por buen camino. Permite, Señor, que camine por tus caminos, que son rectos y limpios. Estoy consciente, Señor, de que tengo una cita divina contigo. Ayúdame, Señor. Dígale al Señor con sus propias palabras: ayúdame, Señor, y no me sueltes, Señor. Ayúdame, Señor, y no me sueltes, Padre. Llévame de tu mano. Lo anhelo, lo deseo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Pues que Dios les bendiga. Si hay alguien que viene por primera vez.